Hola y bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un tema que separa a quien simplemente pica código de quien de verdad diseña software, la programación avanzada orientada a objetos. Así es. Vamos a usar como guía el material de la unidad 05 del módulo de programación, que está preparado para el alumnado de primero de DAO del IS Luis Vives, pero vamos a intentar ir un poco más allá de las definiciones del libro. Esa es la misión, exacto. No se trata de recitar el manual. Vamos a desgranar cómo se relacionan las clases, por qué a veces una jerarquía como la herencia no es la mejor idea, Aunque parezca la más lógica al principio. claro, y cómo los contratos, es decir, las interfaces, nos dan una flexibilidad que es, increíble para construir sistemas que no se rompan al primer cambio. Y para que todo esto encaje, conectaremos estas herramientas con las reglas de oro de la arquitectura, los principios SOLID. El objetivo no es solo que la gente se aprenda el acrónimo, sino que entienda la filosofía que hay detrás para construir software que sea un placer mantener y no una pesadilla. De acuerdo, pues vamos al lío. Empecemos por el pilar que todo el mundo aprende primero, la herencia. Los apuntes la definen como una relación es-un, como el ejemplo de siempre, un perro que es un animal. Reutiliza código, pero su verdadero poder está en la especialización, ¿no? Exacto, en la especialización. Ahí es donde entran las palabritas clave virtual y override. La clase base, animal, puede ofrecer un comportamiento por defecto. Por ejemplo, un método hacer ruido definido como virtual que, no haga nada o emita un sonido genérico. Entonces, la clase que hereda, perro, puede decir, vale, gracias por la sugerencia, pero mi forma de hacer ruido es totalmente distinta. Y usa override para poner su propia implementación, el ladrido. Precisamente. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué pasa si el concepto animal es tan genérico que no tiene sentido crear un objeto animal? No existe un animal genérico como tal, solo existen perros, gatos, etc. Y para eso tenemos las clases abstractas. Correcto. Si declaramos la clase animal como abstract, la convertimos en una plantilla, en un concepto. Ya no puedes hacer un new animal. Y lo que es más importante, podemos declarar métodos como abstract, por ejemplo, public, abstract, void, hacer ruido, cerrado. Esto lo que hace es obligar a que cualquier clase que herede de animal Como perro o gato. esté obligada a implementar su propio método hacer ruido. Ya no es una opción, es una exigencia del contrato de herencia. Entiendo. O sea, virtual es como una invitación a especializar, y abstract es una orden. Y en el otro extremo, si queremos cortar esa cadena de herencia, tenemos la palabra sealed. Sí, si creamos una clase, coche de Fórmula 1, a lo mejor no queremos que nadie herede de ella y cambie su comportamiento, que es muy específico. Al marcarla como sealed, cerramos la puerta. Es una forma de decir, esta es la versión final y definitiva de este concepto. Da mucha seguridad y predictibilidad al sistema. Vale, la herencia modela jerarquías familiares, esas relaciones de es-un. Pero el software es más complejo. Un coche y un libro no tienen nada que ver en su árbol genealógico, pero los dos podrían ser vendibles. ¿Cómo modelamos esa capacidad que comparten? Aquí es donde las interfaces brillan. Y la analogía del contrato, que se usa en los apuntes, es, perfecta. Hay que pensar en ello como un contrato legal. Una interfaz, que por convención suele empezar con una I, como I vendible, define un conjunto de obligaciones. Obligaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una clase, ya sea coche o libro, decide firmar ese contrato, es decir, implementar la interfaz, está legalmente obligada por el compilador a dar una implementación para todos los métodos que el contrato pida. Por ejemplo, obtener precio y aplicar descuento. Si no lo haces, el código simplemente no compila. Es un acuerdo vinculante que da una seguridad tremenda. Y a diferencia de la herencia, que en C# es simple, solo puedes heredar de una clase sí puede firmar múltiples contratos. Nuestro coche podría ser y vendible, asegurable y reparable, todo a la vez. Esa es la clave. Nos permite dar habilidades o capacidades a nuestras clases de forma transversal, sin tener que forzar relaciones de herencia que no tienen ningún sentido. Y esto nos lleva de cabeza al polimorfismo. El superpoder de la programación orientada a objetos. La capacidad de tratar a objetos que son distintos, de la misma forma. Exacto. Imagínate la simulación del parque del ejercicio 8. Podemos tener una lista animal que contenga objetos perro y gato.
Al recorrer la lista y llamar a animal.hacerruido, no necesitamos saber qué tipo de animal es en cada momento. Da igual. El sistema, en tiempo de ejecución, se encarga de llamar al método correcto: el ladrido para el perro, el maullido para el gato. Y lo mismo con las interfaces. En una tienda online podríamos tener una lista y vendible con coches, libros, suscripciones digitales. Podemos calcular el total del carrito llamando a ítem.obtener precio para cada uno, sin importarnos qué es lo que estamos vendiendo. Claro, el código que gestiona el carrito es mucho más simple y no tiene que cambiar si mañana empezamos a vender cursos online, siempre que cumplan el contrato y vendible. Y a veces, aunque los tratemos de forma genérica, supongo que necesitamos saber si un objeto es de un tipo concreto. Sí, para eso tenemos los operadores is, que devuelve verdadero o falso, y as, que intenta convertir el objeto a un tipo y devuelve null si no puede. Son herramientas para, por así decirlo, mirar debajo del capó cuando es estrictamente necesario. Bien, creo que tenemos las piezas sobre la mesa. Herencia para jerarquías, interfaces para contratos. Y esto nos lleva a uno de los grandes debates que se mencionan en los apuntes. Herencia frente a composición. La recomendación es: prefiere composición a herencia. ¿Por qué se repite tanto este consejo? Porque la herencia, a pesar de lo útil que es, crea una de las cosas más peligrosas en software: un acoplamiento fuerte. Se conoce como el problema de la clase base frágil. Imagina que tienes una clase base y 10 clases que heredan de ella. Si haces un cambio en la base, incluso uno que parece inofensivo, corres el riesgo de romper el comportamiento de todas las clases derivadas de formas muy sutiles e inesperadas. Es una relación muy rígida. Es como si al cambiar la receta de la masa de la abuela, de repente todas las tartas, galletas y empanadas que usan esa receta se estropearan. Es muchísimo más flexible. El ejemplo del coche y el motor es el clásico. Un coche no es un motor, sino que tiene un motor. La clase coche simplemente contiene una instancia de un objeto motor. A primera vista puede no parecer una diferencia tan grande, pero el impacto en el diseño es enorme, ¿verdad? Gigantesco. Porque si damos un paso más, y en lugar de decir que el coche tiene un motor diésel concreto, decimos que tiene algo que cumple el contrato y motor, bueno, ahí lo cambiamos todo. Claro, porque entonces al coche le da igual si el motor que tiene es diésel, eléctrico, de hidrógeno o de fusión nuclear. Mientras cumpla el contrato y motor, que podría definir métodos como arrancar función y acelerar, el coche sabrá cómo usarlo. Has dado en el clavo. Esto desacopla los componentes por completo. El coche ya no sabe nada sobre los detalles internos del motor. Y aquí es donde aparece un concepto que lo cambia todo: la inyección de dependencias. Que suena así como muy intimidante, pero por lo que dices es simplemente la idea de que el coche no crea su propio motor, sino que alguien de fuera, una fábrica, por ejemplo, se lo inyecta cuando se construye el coche. Exactamente eso. Y las ventajas son espectaculares. ¿Quieres cambiar un motor diésel por uno eléctrico? No tocas la clase coche, solo cambias el motor que le inyectas. Pero el beneficio más increíble es para las pruebas. En un test no quieres arrancar un motor de verdad. Con este diseño puedes inyectarle un motor de prueba falso, un mock, que simule el comportamiento sin ninguna complejidad. Te permite probar cada pieza del sistema de forma isolada. Entendido. La composición con interfaces nos da como piezas de Lego intercambiables, mientras que la herencia a menudo nos da esculturas de mármol, muy bien definidas pero imposibles de modificar. Esa es la esencia. Vale. Ya hemos montado el taller. Tenemos la herencia para estructuras rígidas, la composición con interfaces para crear estas piezas de Lego. Pero tener buenas herramientas no te convierte en un buen artesano. Necesitamos un manual de buenas prácticas, una filosofía de diseño. Y eso es exactamente lo que son los principios SOLID. Sí, SOLID es un acrónimo de 5 principios que, si los seguimos, nos guían para que no acabemos construyendo una big ball of mud, una bola de barro de código donde todo está mezclado y es imposible de mantener. Empecemos por la S. Responsabilidad única. Suena simple. Una clase debe tener una única razón para cambiar. Pero en la práctica, ¿dónde se suele fallar? El error común es crear las típicas clases Dios, que lo hacen todo. Recuerdo un proyecto en el que teníamos una clase usuario de 2000 líneas. Se conectaba a la base de datos, validaba la lógica de negocio del usuario y, además, generaba el HTML para mostrar su perfil. Uf. Un día tuvimos que cambiar cómo se hasheaba la contraseña, un tema de persistencia. Y sin querer, rompimos la exportación de informes a PDF. Nadie entendía la conexión.
Fue la lección más dolorosa sobre este principio que he recibido. Porque la clase tenía 3 razones para cambiar: la base de datos, las reglas de negocio y la presentación. La S nos obliga a dividir eso en 3 clases distintas. Exacto. Una para cada responsabilidad. Pasemos a la O, abierto o cerrado. El software debe estar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Esto a priori parece una contradicción. Sí. ¿Cómo puedes añadir funcionalidad nueva sin cambiar el código que ya existe? La clave está en las abstracciones. En el ejemplo de las figuras geométricas, si tienes una clase calculadora de áreas, la forma incorrecta de añadir un triángulo es modificar esa clase y añadir otro if figura es triángulo. Estás modificando código que ya funcionaba y estaba probado. Lo que podría meter errores nuevos. Sin duda. El enfoque correcto es que calculadora de áreas trabaje con una abstracción, una interfaz figura que tenga un método calcular área. Para añadir un triángulo, creas una nueva clase triángulo que implemente esa interfaz. No has tocado calculadora de áreas para nada. La has extendido con nuevo comportamiento sin modificarla. Entendido. Ahora la L, sustitución del Liskov. Este tiene el nombre más académico, pero el concepto es crucial. Una clase derivada tiene que poder sustituir a su clase base sin romper el programa. Y el ejemplo clásico del pájaro y el pingüino está bien, pero el del cuadrado que hereda de rectángulo es aún más revelador. Parece lógico, ¿verdad? Matemáticamente un cuadrado es un rectángulo. Sí, claro. Uno con los lados iguales. Correcto. Ahora imagina que tienes una función que recibe un rectángulo y hace rectángulo.setalto 10, rectángulo.setancho 20. Esperas tener un rectángulo de 10 por 20. Pero ¿qué pasa si le pasas un objeto cuadrado? Para mantener su cuadraditud, si le cambias el ancho a 20, la implementación del cuadrado seguramente forzará que el alto también sea 20. La función que esperaba un rectángulo de 10 por 20 ahora tiene uno de 20 por 20. Si ha roto la expectativa, el comportamiento del programa es incorrecto. Vaya. Así que Liskov nos dice que la herencia no solo debe tener sentido semántico, el es un, sino que tiene que respetar el contrato de comportamiento de la clase base. Esa es la definición perfecta. Nos salva de errores muy difíciles de depurar. Bien, vamos a por la I, segregación de interfaces. Es mejor tener muchas interfaces pequeñas y específicas que una grande y genérica. Esto parece relacionado con la S, de responsabilidad única. Lo está, pero aplicado a los contratos. Imagina una interfaz y trabajador enorme con métodos para fichar, cobrar nómina, trabajar y comer en la oficina. Un programador de plantilla seguramente los necesite todos, pero ¿y un consultor externo que cobra por factura y trabaja en remoto? ¿Le obligarías a implementar el método comer en la oficina, aunque no tenga ningún sentido para él? Probablemente lo dejaría vacío o lanzaría una excepción, lo cual es confuso. Exacto. Estás contaminando la clase con métodos que no le pertenecen. La I nos dice que segreguemos, que rompamos esa interfaz grande en varias más pequeñas. Y trabajador, inominable y presencial. El programador implementaría las 3 y el consultor externo solo la primera. Cada clase firma solo los contratos que de verdad le conciernen. Y llegamos a la D, inversión de dependencias. Por lo que hemos hablado, esto parece la culminación de todo, la que une todas las piezas. Totalmente. El principio dice, los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Es formalizar la idea que vimos con el coche y el motor. El coche es el módulo de alto nivel, la lógica principal. El motor diésel es el de bajo nivel, un detalle de implementación. Y en un diseño tradicional, coche dependería directamente de motor diésel. Hay una flecha de dependencia que va de lo general a lo concreto. La D nos dice que invirtamos esa flecha. El coche depende de la abstracción y motor. Y el motor diésel también depende de esa misma abstracción porque la implementa. Ahora todo depende de la abstracción, que actúa como un amortiguador en el centro. Momento. Entonces, el principio de inversión de dependencias no es una idea extraña. Es la conclusión lógica de todo lo que hemos dicho antes. Si prefieres la composición a la herencia y usas interfaces para definir esas colaboraciones, ya estás aplicando el principio casi sin darte cuenta. Todo está conectado. Has llegado al eureka. No son 5 reglas aisladas, son 5 facetas de la misma filosofía de diseño. Crear software a partir de componentes pequeños, enfocados y desacoplados, que se comunican a través de contratos estables. Hagamos un resumen rápido.
Hemos visto la herencia como una forma potente pero rígida de crear jerarquías. Las interfaces como contratos flexibles que nos permiten definir capacidades, y el polimorfismo como el resultado mágico de usarlos juntos. Analizamos por qué la composición, sobre todo si la combinas con interfaces, suele ser una estrategia superior para construir sistemas que puedan evolucionar. Y finalmente, los principios SOLID nos dieron un manual de instrucciones para no perdernos por el camino y diseñar como profesionales. La idea central es esa conexión. Las interfaces potencian la composición, y juntas son la clave para aplicar la inversión de dependencias y, por extensión, todo sólida. Se trata de pensar en la arquitectura desde el principio, no como algo que se añade al final. Y aquí va una reflexión final. Los apuntes muestran ejemplos de código bueno y malo, pero pensemos en el coste en el mundo real. Ignorar estos principios significa que un cliente pide y que parece simple puede convertirse en una pesadilla de semanas, afectando a partes del sistema que no deberían tener ninguna relación. El verdadero precio de un mal diseño no es técnico, es tiempo, dinero y frustración. Pero, ¿son estos principios dogmas inamovibles? ¿Que ocurre en un prototipo rápido o en un script de usar y tirar? El verdadero sello de un desarrollador senior no es aplicar estas reglas ciegamente, sino saber cuándo es apropiado desviarse de ellas de forma consciente. ¿En qué punto el buen diseño se convierte en sobreingeniería? Algo para reflexionar.